¿Alguna vez te has preguntado por qué es que los anuncios que ves hoy en Internet son relevantes a tu interés? Y aún recuerdo en los noventas cuando los anuncios que veías por Internet eran con brillos y resaltaban y todo para llamar tu atención. Pero hoy en día eso ya no sucede. Hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Mi invitado de hoy nos va a explicar qué significa eso y cómo nos afecta. También nos va a hablar de cómo es que muchos están aprovechando esta revolución y cómo es que tú también la puedes aprovechar. Pero antes, si nos escuchas por primera vez, yo soy Oscar Mendaris, fundador y anfitrión de Consejo de Varón. Yo creo firmemente que el mundo no ha visto lo mejor de ti. Y para mejorar el mundo y los que te rodean, tienes que primero mejorarte a ti mismo. Este podcast fue creado precisamente para acompañarte en tu crecimiento personal. Asegúrate de seguirme en las diferentes redes sociales, pero sobre todo sígueme en WhatsApp al +1, que es el código del país, 334-568-8845. Nuevamente es +1, 334-568-8845. Por este medio podrás decirme directamente qué es lo que te interesa escuchar, tus opiniones respecto al podcast y simplemente comunicarte conmigo para cualquier cosa que te interese. Regresando con mi invitado de hoy. Mi invitado es Pedro Guerrero. Pedro es un emprendedor y aconseja y guía a otros emprendedores. También maneja proyectos a nivel global, es ejecutivo en información tecnológica y ayuda a nuevas empresas a acelerar su crecimiento. Pedro, es un honor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Oscar. Gracias a ti por el espacio, por la oportunidad y muy identificado con esa visión y con esa misión que acabas de expresar de cómo ayudar a las personas a sacar su mejor versión de sí mismo. Muy bueno, te felicito por ese trabajo. Gracias, gracias, Pedro. Y el tema que tú tienes de lo que es la cuarta revolución industrial, te voy a ser honesto, yo estoy en la industria, por así decirlo, ¿no? Estoy en la industria de manufactura y he estado viendo lo que es la cuarta revolución industrial, más sin embargo, no lo había entendido hasta que hablé contigo y tú dijiste que eso es lo que estamos viviendo. Entonces es muy interesante, eso es básicamente lo que hago profesionalmente y ahora me siento como que estoy aprendiendo, pero eso siempre lo hago y me gusta estar aprendiendo. Pero mira, antes de entrar en tema, Pedro, háblame un poquito de ti, háblame de quién eres tú, de dónde eres, por qué haces lo que haces, date a conocer un poco más sobre ti. Sí, claro. En el principio yo soy venezolano, ¿verdad? Vivo en Colombia, tengo radicado en Colombia 6 años, un poco parte de ese proceso migratorio de los venezolanos, un poco buscando un proyecto de vida que garantice sostenibilidad para la familia, ¿no? Siempre la familia como ese eje que nos motiva y que nos guía, por un lado. Profesionalmente he trabajado siempre en la industria de consumo masivo, de farmacia, siempre en Fortune 100 companies como Kraft, como Philip Morris International, como Abbott, hoy en día en Merck, y siempre he trabajado en el área de tecnología, siempre llevando adelante proyectos de infraestructura, proyectos de transformación de procesos, de mejoramiento dentro de las compañías, y más recientemente he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de transformación digital, de innovación, de emprendimiento y de cómo implementar procesos ágiles dentro de las organizaciones, que todo esto pues está precisamente marcado en este gran proceso que estamos viviendo, que lo podemos llamar transformación digital, lo podemos llamar revolución industrial, podemos llamar industria 4.0, pero todo está enmarcado. Entonces, de alguna forma, siempre a nivel profesional, de la mano de la tecnología, ayudando a las compañías a implementar la tecnología de forma exitosa y a sacar lo mejor de la tecnología, implementando tecnología siempre con visión de negocio, como un apalancamiento estratégico de los procesos de negocio y no la tecnología per se. Eso es un poco lo que he estado haciendo y es lo que he venido haciendo y es un poco en lo que me he especializado a lo largo del tiempo. Oye, y estas son palabras grandes para muchas personas. Entonces vamos a diseminar un poquito más lo que dijiste para explicarlo en términos un poco más simples. Sí, yo sé que mucha parte de mi audiencia pudo seguirte a lo que estabas comentando.
Pero antes de entrar más fondo a este tema de la cuarta revolución, vamos a dar un poquito de lo que es un background, ¿no? Un poquito más de lo que es las primeras tres. ¿Cuáles son las primeras tres Cla- revoluciones? Sí, claro que sí. Cuando uno habla de un 4.0, es lógico asumir que hay un uno, un 2 y un 3. Ujú, Cuando uno habla de la revolución 1.0, se habla hacia 1800 y tanto, 1820, 1830, se habla de cuando se inventaron los ferrocarriles, cuando se inventaron las máquinas a vapor. Eso impulsó de forma importante los sistemas en Inglaterra, que van al año, luego se brincó hasta 1 millón de toneladas al año. Todo precisamente por todo este proceso de las motores a vapor y cómo estaban ayudando. Luego hacia 1900, hacia finales de 1800, hacia principios de 1900, se habla de la revolución 2.0 y básicamente vino marcada por Henry Ford y la producción en línea, ¿sí? Y cómo esto nuevamente tuvo un crecimiento acelerado de los sistemas de producción. Entonces, ujú, la revolución 1.0, máquinas a vapor, ferrocarril, la 2.0, líneas de producción, la electricidad y nuevamente cómo estos ayudaron a acelerar los sistemas de producción. Ya hacia mediados de los 1900, 1950, 1960, con la aparición de la computadora, de los circuitos electrónicos y los primeros sistemas automatizados en las líneas de producción, los primeros robots. Entonces, nuevamente, con este nuevo paradigma de lo electrónico, de lo automatizado, de la velocidad computacional, se comenzó a hablar de la revolución 3.0. Ahora de ujú, la 4.0, y nuevamente por eso hablamos de la transformación digital, es cómo estamos sacando ese poder de cómputo que antes estaba a la orden de automatización de procesos, de cálculos de matemáticos, y cómo lo estamos llevando a la inocuidad de los mundos virtuales, ¿sí? Y ujú, estamos hablando entonces de la transformación digital o de la industria 4.0 y comenzamos a ver cuál es ese nuevo cambio y cuál es ese nuevo paradigma y en otros ámbitos. Nos estamos metiendo en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, Twitter, nosotros quizás desde el punto de vista cotidiano, oye, voy a ver la foto de mi mamá que quedó detrás. Y comenzamos a hablar de tecnologías de la cuarta revolución industrial, el Big Data, los algoritmos que están montados en la aplicación, que para ti son completamente transparentes, pero que están funcionando. Y entonces ellos comienzan a analizar tu perfil, comienzan a analizar tus prácticas y comienzan a hacerte recomendaciones precisamente para hacerte la vida más fácil. ujú. Entonces, según tus prácticas de búsqueda, según tus costumbres de búsqueda, te comienzan a hacer recomendaciones. Y eso solamente hablando de Big Data y lo que está relativo con transformación digital. Pero si nos pusiéramos a hablar de todo lo que tiene que ver con computación en la nube, te debes acordar que en aquellos primeros años uno andaba con un disco duro y con un disquete y andaba casi que esclavizado al disco duro y al disquete y a la computadora. Pero hoy en día, y vuelvo a usar el concepto de inocuidad, no importa dónde estés, tienes acceso a la data. Y uno Ujú, simplemente dice, está en la nube. Entonces volvemos nuevamente como ese tipo de plataformas comienzan a darte una accesibilidad que para ti es transparente. O pudiéramos hablar, por ejemplo, hay una cosa que está, el Internet de las cosas. Cómo ujú, comenzamos a tener dispositivos electrónicos en nuestra casa, televisores, neveras, secadoras, pulidoras, que comienzan a estar integrados al Internet y comienzan a dar información. Yo no sé si ya tú tienes en tu casa uno de estos asistentes Amazon Alexa, por ejemplo. Esta Alexa nos está escuchando y nos está ayudando y nos está dando información. No sé si te has dado cuenta, incluso en algunos casos, tú dices, oye, tengo hambre, quisiera comer carne, y tú agarras el teléfono y te metes a Google y automáticamente, casi que mágicamente, lo primero que te aparece son restaurantes de carne. ¿Qué ujú, pasó allí? Bueno, están una cantidad de tecnologías que están habilitadas, que están disponibles, que, que, que
que tú las estás utilizando y que te están ayudando. Hablamos de revolución industrial, hablamos no solamente de este ámbito, sino hablamos de las clínicas, hablamos de los hospitales, hablamos tú que trabajas en una fábrica de manufactura, una cantidad de equipos que tienen una cantidad de sensores que leen información en tiempo real, que la evalúan, que hacen predicciones. Entonces, la cuarta revolución se refiere a cómo todo este ecosistema de herramientas digitales se interconectan, identifican información, consolidan esa información, hacen esa evaluación y comienzan a disponibilizarla para que tenga un sentido lógico lo que nosotros venimos a hacer y se conviertan y se devuelven un beneficio para nosotros, se devuelven un beneficio para las empresas y que al final del día está modificando los paradigmas de integración, de interacción, de comunicación, de producción, nuevamente como ocurrió con el tren, con la electricidad o con las computadoras. Solo que es un proceso que está pasando delante de nosotros y a veces es completamente transparente. Sí. No sé si me queda más o menos claro lo que significa 4.0 y las tecnologías que están alrededor. Ojo, y son algunas de las tecnologías, Oscar, Sí. porque pudiéramos hablar, casi me atrevería a decir que podrían haber unas 30 tecnologías bien distintas o de la productividad hoy en día. Sí, sí, inclusive se me ocurre, por ejemplo, algo sencillo que quizás no lo vemos mucho, o sí lo vemos mucho, pero no lo tomamos en cuenta, por ejemplo, los automóviles. Ahora los automóviles te dicen, ya ocupo mi cambio de aceite y todo eso, ¿no? Todo eso es la información de la que estamos hablando, que nos facilita la vida a nosotros, como tú dices, porque esa información que antes pues tenías que saber cada 30,000 millas o 50,000 millas o cual sea el caso, tenías que ir a hacer el cambio de aceite o cada 3 meses. Ahora entiendo que los carros hasta te hacen la cita, mandan la información al dealer y ya te habla el dealer y te dice, no, te estamos hablando para la cita que nos comentó tu carro que ya ocupas traerlo para servicio. Entonces, ese es uno que se me ocurre. Como tú comentaste, yo trabajo en manufactura, en la industria de papel y recientemente tenemos un proyecto que por cuestiones legales no puedo hablar todo lo que están haciendo, pero es lo mismo, es información que estamos extrayendo de las máquinas para utilizarlo. Y toda esta información, es un mundo de información. Me imagino yo, no puede ser procesada por una persona, tiene que ser procesada por máquinas mismas para que se pueda entender. Si yo veo esta información, pues vería números y datos que quizás no pudiera yo interpretar. Eso tiene que ser interpretado por algoritmos, ¿no? Por matemáticas y computación, es así, ¿no? Sí, ahí es donde entra el concepto que hablaba hace rato con Big Data. Big Data se refiere a toda esa enorme cantidad de información que se recolecta con formatos distintos, de orígenes distintos, y cómo hay algo que la analiza y que la evalúa. Entonces, volvemos nuevamente a entrar en conceptos que están muy relacionados a Industria 4.0, inteligencia artificial. Cómo hay algoritmos de inteligencia artificial que evalúan esa data y comienzan a hacer análisis y predicciones. Y Ujú. dentro de la inteligencia artificial comenzamos nuevamente a hacer análisis de datos. Puede ser análisis predictivo, ¿sí? O utilizando algunos algoritmos, algunos modelos matemáticos para predecir, o entrando a algoritmos nuevamente de inteligencia artificial, cosas llamadas machine learning o deep learning, que lo que se encargan es de aplicar algoritmos y modelos específicos de análisis de datos para conseguir coincidencia y hacer recomendaciones. Por eso, incluso ya hoy en día se comienzan a hablar, Oscar, de profesiones como data science, que son Mm. personas que tienen un altísimo conocimiento de estos algoritmos y que dependiendo del tipo de datos, que dependiendo del tipo de información, saben qué algoritmo y qué herramientas deben utilizar para conseguir tales o cuales análisis predictivos. Entonces sí, definitivamente lo que están ocurriendo con todas estas máquinas, o lo que tú decías ahorita, por ejemplo, cuando colocabas el ejemplo de tu carro,
Pues obviamente antes decía a las 5.000 millas le tienes que llevar a hacer cambio de aceite. Date cuenta que hoy en día entonces el motor tiene unos sensores que están evaluando en tiempo real la lubricación, ¿sí? El Mm, nivel de desgaste o lubricación que tiene tu aceite. Cambiar el aceite. A lo mejor no llegaste a los 5.000 kilómetros y te lo va a decir preventivamente para evitar daño. O a lo mm, mejor llegaste a los 5.000 kilómetros, pero el estado está en muy buen estado. Ahora, cuando tú lo dices de tu camioneta, pues no pasa nada, Oscar. Pero cuando ves las 50.000 camionetas de tu estado, entonces ya es la compañía la que comienza a hacer análisis de temperatura, de rodamiento, de tráfico, y según ese comportamiento pueden sacar tales o cuales promociones o tales o cuales servicios para potenciar un mejor o un menor servicio o un mejor o un mayor desgaste en tal o cual zona. Y eso es a través de análisis de datos por unos sensores que hoy en día tienen los carros. Y ujú. toda esta parte de sensores e interfaces, no solamente en maquinarias y equipos, sino incluso en personas. Cuando tú te pones cuando te pones el teléfono o te pones un reloj, ellos están haciendo evaluaciones de mediciones de tu cuerpo en tiempo real y Mm, haciendo recomendaciones, sí. ¿sí? Te caes hoy en día en la bicicleta y lo primero que haces el teléfono es llamar a una ambulancia o verificar. Entonces, date cuenta cómo la tecnología desde su ubicuidad está teniendo como una inteligencia global para ayudar a la sociedad en el avance y en el incremento de sus niveles de calidad de vida. Sí, inclusive mi esposa tiene uno de esos relojes inteligentes que le cuenta los pasos y de repente un día tuvo que, un día de descanso, que vamos a descansar ese día, le suena el reloj, le dice, oye, levántate y ponte a caminar. Y le digo, ya te está regañando el reloj que te pongas a hacer ejercicio. Este, eso a mí me parece fascinante, me parece extremadamente interesante porque obviamente eso es parte de mi carrera, como ingeniero mecánico, eso lo vivo a diario. Ah, pero a una persona que no está en la industria, ¿cómo se beneficia de esto? Ya hablamos un poco de lo que es el servicio de los carros. También hemos visto los comerciales de los refrigeradores. Ahora que hasta te dicen si te falta leche o si te falta algo adentro, ya están revisando todo. Pero una persona como ¿cuál es el mayor beneficio de todo esto? Bueno, en principio, yo le vería, en un principio, pues como usuario, ¿no? Pues definitivamente la calidad de vida se incrementa por el uso de todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, como usuario, definitivamente yo comienzo a obtener beneficios del uso de las herramientas, del uso de los canales y, y de lo que está previsto y planificado para ello. Pero, y ahorita entra una discusión quizás un poco que siempre se ha discutido si las máquinas nos van a reemplazar, si no nos van a reemplazar y cómo nos beneficiamos. Y ahí es donde yo quiero entrar. No es el hecho de que unos sensores de una máquina dejen sin empleo a tales o cuales personas que antes supervisaban la línea y leían manual. Sí, es posible. De por sí hay estadísticas que dicen que en los próximos años el 47% de las profesiones que existen hoy en día van a desaparecer. Mm, Entonces cualquiera diría, o sea que el 47% de las personas que hacen un trabajo se van a quedar sin trabajo. Entonces, claro, si vemos a las personas como estatuas que no evolucionan, que no desarrollan, que no se desarrollan, que no obtienen lo mejor de sí mismo cada día, que no se reinventan, pues esas personas van a tener problemas. Pero si comenzamos a pensar en personas que están estudiando, que se están reinventando tecnologías, fíjate que ese mismo estudio que dice que el 47% de las carreras de hoy en día van a desaparecer, dice que para el 2030 hay una cantidad de profesiones que hoy en día incluso todavía no existen. mm,
Por ejemplo, eso que yo te decía hoy en día, que te decía de data science. ¿Cuándo habíamos escuchado eso de data science? Bueno, ¿no? Ingenieros de animación, ingenieros de software. Entonces, claro, cómo las personas hoy en día comienzan a entender y comienzan a beneficiarse entendiendo que estamos en un nuevo paradigma, Ujú, entendiendo que estamos en una revolución, entendiendo que estamos en una evolución y dejando de ser usuarios, espectadores de lo que está ocurriendo y siendo conscientes, ujú. ¿sí? A lo mejor yo hablo del Internet de las cosas, ¿verdad? Tú con tus conocimientos de mecánica y yo con mis conocimientos de computación y de programación, y comenzamos a ver, oye, ¿qué oportunidad de negocio nos da esto del Internet de las cosas? ¿Qué sensores podemos colocar nosotros en qué tipos de negocio? Y comenzamos a crear esos dispositivos y comenzamos a crear servicio al beneficio. Los beneficios de tener la visión adecuada, en tener tal cual como hizo a lo mejor Bill Gates hace un poco de años en una estación, en un garage, hagamos lo mismo, solo que ahora no lo vamos a hacer para desarrollar una computadora Mac, sino que lo vamos a hacer para desarrollar unos sensores o un software. Entonces los beneficios van más allá del mero uso de la herramienta. En lo que es el Internet de las cosas, eso lo he estado viendo mucho últimamente también en la industria y he estado viendo cómo es que se está abriendo mucho para que la gente, una persona común, pueda crear sus propios sistemas, sus propias tecnología, lo utilice con la nube, se contrate con servicios como los que provee Amazon o Microsoft, el Azure con Microsoft, y luego está el WBS, creo que es o AWS, algo así con Amazon, que son los servicios que proveen de inteligencia en la nube, que son, me imagino yo, son servicios que tú contratas, le programas la inteligencia con ellos y ellos te proveen el servicio que tú puedes utilizar con tus sistemas. Y eso me parece muy interesante. Inclusive creo que ahí es donde muchas de las personas pueden brincar y empezar a trabajar en eso. Amazon, no, y forma parte de lo que acabas de decir cuando hablabas de AWS o de Azure, Ujú, que también es un nuevo de los paradigmas, ¿no? Pues hoy en día la gente no necesita tener un cuarto de un centro de cómputo con UPS, aires acondicionados, electricidad, sino que utilizas entonces el servicio de Platform as a Service. ujú, Y fíjate que entonces se comienza a hablar de casi que de Business as a Service, pero enfócate tú en tu conocimiento, en tus procesos de negocio y deja que estas grandes empresas, estas grandes plataformas se dediquen a todo lo demás. ujú. Y luego tú tienes acceso a la data y comienzas a hacer los análisis. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es que tú hoy en día no requieres un director de informática, un director de tecnología, un director de seguridad, un desarrollador. No, hermano, usted se va, contrata los servicios y allí está todo. Usted simplemente contrata un SLA, un acuerdo de servicio, y usted sabe que por un fee que está pagando, usted detrás tiene toda una compañía como Amazon, como Microsoft, como IBM, como Google, que están garantizando que todo va a funcionar como usted lo espera. Mm. Entonces volvemos nuevamente al concepto de date cuenta como todo esto está ocurriendo delante de nosotros, como nosotros lo estamos usando y estamos viviendo un proceso de transformación que es bien rico para toda la sociedad. Sí, y esto me imagino que es donde está brincando mucha gente. Quizás una persona que tenga cierto conocimiento, tiene una idea de, oh, puedo hacer esto y voy a brincar a hacerlo. Entonces, como tú dices, ya no necesitas todo un equipo contigo, sino el equipo ya puede ser mucho más reducido, puede ser más enfocado a lo que estás haciendo y puedes aprovechar estos servicios. Eso es en parte a lo que haces tú, aconsejas, guías a personas, o cómo te involucras tú con toda esta tecnología. Porque es parte de mi trabajo. O sea, parte de mi trabajo es precisamente habilitar procesos de negocio a través del uso de la tecnología.
Obviamente, como empresas privadas, nosotros tratamos de tener una infraestructura tecnológica que sea del más alto nivel. Entonces, en el trabajo que yo hago es básicamente garantizar la disponibilidad y la habilitación de esa plataforma tecnológica, de forma que los procesos y, y las herramientas estén disponibles para cuando los usuarios los estén necesitando. Entonces, sí, nosotros, mucho de nuestra infraestructura está montada sobre Microsoft Azure, Ujú, o dependiendo de los procesos de negocio, están montados sobre Amazon Web Services, o otros están montados sobre Google. ujú, Entonces, ese es básicamente parte del trabajo que yo hago, por un lado. O por otro lado, cuando comenzamos a ver temas de innovación, temas de emprendimiento, entonces comenzamos a ayudar en nuevos proyectos a startups y a emprendedores a ver cómo el uso de estas tecnologías los pueden ayudar a implementar un modelo de negocio exitoso desde el comienzo. Eso por otro lado, o el otro punto de trabajo que yo también puedo trabajar, en el que también hago, es cómo precisamente ayudar a los procesos de negocio a entender este nuevo paradigma de la revolución 4.0, de la transformación digital, de procesos ágiles y de agilismo, y cómo la compañía comienza a migrar de ese viejo paradigma a comenzar a utilizar este nuevo ecosistema de herramientas y comenzar a planificar, por ejemplo, el mercadeo. ujú, Pues está muy bien pensar en el periódico, está muy bien pensar en la televisión, en la radio, en los congresos, pero nuevamente, como Facebook, Twitter, Instagram, Google, como todas estas herramientas comienzan a ser punta de lanza para los procesos de planificación de mercadeo. ¿Qué ujú, pasa con la data que ellos tienen y cómo esa data nosotros la podemos utilizar de forma inteligente para que sirva de cierre del ciclo de mercadeo y retroalimentar nuestras próximas campañas? Entonces, eso forma parte un poco de lo que estamos haciendo hoy en día dentro de la empresa. Seguimos con el trabajo clásico de plataforma, solo que quizás montado en la nube, ayudamos al emprendimiento y a los nuevos proyectos, y a los procesos actuales los ayudamos entonces a que se conviertan a estas nuevas tecnologías. Porque ujú, mucho de lo que está ocurriendo en las empresas, Oscar, es que la gente dice, bueno, vamos a montar una publicidad en Facebook. Entonces la gente dice, ya yo soy digital. Y ujú, eso no tiene nada que ver con ser digital. Lo que hiciste fue pagar una campaña publicitaria en Twitter, como la puedes pagar en el periódico. Pero para ser realmente digital, tienes que hacer la evaluación completa de la estrategia de mercadeo, y cómo esa estrategia de mercadeo en el tiempo se apalanca de todos estos canales. Y comenzamos a hablar de digital multichannel, o comenzamos a hablar de omnicanalidad. Y es entonces, es darle el 360 a todas las herramientas de mercadeo, incluyendo las estrategias offline, clásicas que siempre hemos utilizado, y las online, y cómo las integramos para ponerse a las órdenes del servicio de los clientes. Eso es un poco lo que estamos haciendo hoy en día dentro de las empresas. Y un poco volviendo al tema de beneficios, es cómo ayudamos nosotros a estas personas, a estos emprendedores, o como tú decías, a la persona común y corriente, a entender que esto es lo que está ocurriendo, y comenzar a montarse en esta ola, y desde un principio comenzar a utilizar estas herramientas en beneficio de su pequeño negocio, en beneficio de su emprendimiento. Porque ujú. eso es otra cosa bonita, que estas herramientas están disponibles para un negocio de $100 o para uno de $1.000.000.000. Entonces, la verdad es que son herramientas que están allí, y vamos a utilizarla y competir de tú a tú con estas grandes empresas. Y eso me imagino que es en base a la disponibilidad de información que tenemos o el Big Data que tú comentas, ¿no? Porque lo que comentaba al principio del podcast fue precisamente cómo es que antes, yo me acuerdo en los noventas cuando empezaba a utilizar Internet, recuerdo vivamente aún esos letreros que salían brillando y haciendo de todo en el Internet, en las páginas de Internet para que tú lo vieras y le dieras clic.
Pero de nada servía verlo porque yo sí los veía y me imagino que todo el mundo los veía, pero simplemente no tenía nada que ver conmigo. Era una publicidad, pues muy genética, ¿no? Muy general. Hoy en día me ha tocado hacer campañas a mí, como comentas tú, de publicidad en Facebook y en otras plataformas y te deja guiar qué audiencia quieres. Te deja decir, bueno, los quiero de tal edad a tal edad, de esta zona geográfica, si quiero que sean puros hombres o puras mujeres, este, inclusive información que tú quizás piensas que no exista. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si quieres a personas de habla hispana solamente, le puedes poner que tengan interés en español o cosas así. Entonces, creo yo que lo que tú estás comentando es precisamente aprovechar estas herramientas, ¿no? Eso es lo que hablas, ¿no? De cómo una pequeña empresa puede usar todo esto. Es correcto, porque fíjate que volvemos al ejemplo de Instagram, o pudiéramos hablar de Facebook, o de Twitter, o de LinkedIn, cualquiera de estas herramientas, cualquiera de estas redes sociales. En el momento que tú abres el teléfono y comienzas a interactuar y comienzas a detenerte en imágenes, a darle like a imágenes, en ese mismo momento comienza a funcionar un algoritmo de inteligencia artificial y en base a esas preferencias tuyas, él te comienza a pronosticar. Él Mm, dice, ah, caray, a él le gusta los Yankees de Nueva York. ujú, Entonces, está viendo los peloteros de Nueva York. La siguiente recomendación que él te va a hacer, muy posiblemente, es la promoción de una venta de entradas al estadio y la compra de unos souvenirs. ¿Por qué? Porque él ya sabe que tú tienes preferencia en horas de la noche para ver los Yankees de Nueva York. Pero cuando son las 8 de la mañana, que estás preocupado por las noticias, entonces él en ese horario ya te tiene segmentado y comienza a darte la información. Entonces, eso lo utiliza Instagram. Pero ¿qué es lo que es interesante? Que tú tienes acceso a esa data. O sea, tu pequeño negocio puede tener acceso a esa data de Instagram y ujú, comenzarle a decir a Instagram, oye Instagram, yo quiero que mi pequeño negocio, que es una venta de café, yo quiero que a las personas entre tales rangos de edad, de tal exceso, en tales horarios, tú le presentes mi publicidad. ujú, O no, dime cuál es el mercado que hay disponible en esta zona, en este rango etario, en este sexo. Y entonces date cuenta, en un momento Instagram te presentó la información, pero en otro momento Instagram te la puede vender para que tú la utilices en tu beneficio propio y la utilices para tus campañas o para tus análisis de mercadeo y definir las promociones o las predicciones que quieras hacer. Entonces, nuevamente, nosotros, para mucha gente es publicar una foto bonita y darle like a la foto de mi abuela, pero detrás hay un modelo de negocio para la industria y para ti como pequeño emprendedor. mm, Muchas veces uno dice, una vez, oye, voy a vender un nuevo esmalte para uñas, pero ¿cómo yo sabré si en la zona donde yo vivo habrán personas interesadas en esmaltes de uña color fucsia? mm, Bueno, hoy en día no es necesario pagarle a una compañía para que haga encuestas, estudios de mercado. No, no, usted se va a Instagram y le pide la data, la paga y ellos te dan el análisis de la información. O hay empresas que se dedican exactamente a eso, cuando tienes unos nichos de mercado, unos análisis de segmentos mucho más específicos. Pero la verdad es que son herramientas que están allí y las podemos utilizar de forma muy sencilla. y en el caso de una persona que tiene una empresa, el ejemplo que comentabas, ¿no? Alguien que quiere vender café y quiere dar publicidad a las personas que venden café, entonces ellos tienen acceso a esta información, la pueden comprar por Instagram o por unos terceros, pero sus acciones de ellos mismos con sus páginas de Instagram, por ejemplo, si ellos son, por ejemplo, políticamente de la izquierda, vamos a decir. Si son políticamente de la izquierda, entonces ellos como usuarios que son dueños de negocio empiezan a ver información
que es de la izquierda, o no importa realmente, ¿no? Pero por un ejemplo, eso que ellos hacen los ayuda, los perjudica a las búsquedas que otras personas hacen. Por ejemplo, alguien que toma café, pero es una persona de la derecha. Entonces, ellos quieren comprar café, pero como tú eres de la izquierda y todas tus acciones como empresa, le das likes a publicidad que son de la izquierda, sigues a personas que son de la izquierda, y una persona que es un cliente potencial busca café, pero ellos están viendo cosas de la derecha. Entonces, ¿se van a topar ellos dos? ¿El algoritmo permite eso? ¿Afecta o no? ¿Cómo funcionaría eso? A ver, la información está allí. La información está allí. Cómo tú decidas darle uso es una estrategia de mercadeo tuyo. ¿Qué es lo que ocurre? El gran activo hoy en día es la información y todas estas herramientas tienen esa información. ¿Sí? Mm, Unas la tienen de forma directa porque tú la llenaste y diste permiso al uso de la información. Cada vez que tú aceptas un cookie famoso, lo que ese cookie está haciendo es capturando mucha de la información de tus preferencias. ujú, ¿Sí? Entonces la información está allí, cómo tú la quieras utilizar, cómo tú la quieras segmentar y qué quieras hacer con esos criterios de segmentación es una decisión tuya, pero la información está allí. Tú puedes decirle, mira, yo quisiera obtener información de sexo, de edades, de geografía, de likes, de preferencias religiosas, de preferencias políticas. ujú, Es un tema, a lo mejor lo que tú quieres buscar, no sé, qué herramienta utilizo, ¿sí? Entonces, voy a ponerte un ejemplo. A lo mejor en Facebook la gente no es muy dada a colocar sus preferencias o sus tendencias sexuales, ujú, pero a lo mejor te vas a Tinder o te vas a Grindr, o sea, y entonces en ese tipo de herramientas, que son herramientas de nicho, tú sí comienzas a conseguir la información del tipo de segmento que a ti te interesa. mm, Y si no, pues entonces en Google, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en el search de Google, pues hay una cantidad de información que usando los motores de búsqueda y las estadísticas, el Google Analytics, sí, obtienes una cantidad de información que está disponible. ¿Sí? Entonces, nuevamente, yo más allá de izquierda, de derecha o católico o musulmán, la información es información, está disponible y es el que quiere ofrecer un servicio el que decide cómo la analiza, cómo la promociona y cómo la utiliza. Y esa es parte de la magia, ¿no? Y esa mm. es parte de la magia que nos da una ventaja competitiva a tal o cual persona, porque decide hacer una u otra cosa que a lo mejor a otra persona no se le ocurrió. Mm, Nuevamente, ¿qué es lo que yo creo? Que, que no debemos ser meros usuarios de la información o meros productores de información, ¿sí? ¿Cuánta data estás dándole tú a todas estas herramientas al día? Tu familia, ¿cuánta data le está dando al día? Bueno, ¿cómo yo, como un pequeño emprendedor, me beneficio de esa información? mm. Entonces, lo que yo quiero decir es que una persona común y corriente debe entender esas fuentes de información y cómo esas fuentes de información lo pueden utilizar. Yo creería que el verdadero paradigma de la cuarta revolución es el uso y explotación de la data, de la información, porque tan pronto tú enciendes la computadora, todo lo que hagas es medible, es registrable, Mm. tiene trazabilidad y obviamente es información que puede ser utilizada en uno o en otro sentido de forma estratégica para tales o cuales personas. Entonces, todo esto que comentas se me hace increíble cómo es que una empresa en sí no aprovecharía todas estas herramientas. O sea,
está ahí, está a la disponibilidad de las manos y como yo ya lo he utilizado, tengo idea de lo que es el costo esto creo yo, y tú me puedes corregir si estoy mal, pero creo yo que esto es, obtienes lo que pagas. Si pagas poquito, pues obviamente vas a tener poquita visibilidad con las personas, pero más inviertas, más visibilidad vas a tener, pero la ventaja creo yo que es precisamente que estás con la audiencia que tú crees que es la audiencia que te va a buscar. Allí la importancia adecuada de que tú conozcas a tu cliente Ujú, y no solamente si son hombres o son mujeres de mayores o tales de edad, y si tienen preferencia de tales o cuales carros, sino comienzas a evaluar todos los indicadores que podrían configurar las preferencias de las personas. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no es un dato importante a dónde la persona va a pasar vacaciones, pero si la persona va a pasar vacaciones en un sitio montañoso, por ejemplo, eso es un indicativo de que le gustan los carros 4x4. ujú, ¿Sí me explico? Entonces, en la medida que tú conoces a tus clientes, tú logras segmentarlos. Y una vez que los tienes segmentados, logras hacer análisis o promocionar según los intereses que luego te van a atraer a ti o que lo van a llevar o que te van a llevar hacia ti. Que es lo interesante nuevamente, que esa información está allí, que tú no necesitas ser Google, no necesitas ser Amazon, no necesitas ser Instagram, ujú, no, entras, pagas lo que tienes que pagar según las parametrizaciones, según las campañas, según los bidding que tú estés dispuesto, tú puedes decir, yo estoy dispuesto a pagar solamente tanto dinero al día. Y ya ujú. está. O sea, nuevamente, ¿qué es lo que es importante? Es que entendamos y no seamos meros usuarios y o productores de información. Mm. Porque aunque por ahí hace poco leí algo que decía que cuando la herramienta, cuando el producto es gratis, es porque tú eres el producto. Sí, ya lo había escuchado ¿Sí? también. Entonces, ¿qué es lo que es interesante? Esa data está allí, esa información está allí, utilicémosla en beneficio de nuestra idea, en beneficio de nuestro negocio para promocionar, para investigar o para desarrollar productos. Y ¿tú crees que una empresa, vamos a decir una empresa pequeña, porque nuevamente, como ya he jugado con esto un poco, también sé el tiempo que se lleva hacer todos estos estudios, todo este trabajo, es un trabajo. ¿Tú crees que esto debería ser manejado por una empresa, por una persona ciertas horas a la semana? ¿O tú crees que esto debería ser más bien contratado por una persona que sea especialista? ¿O quizás la empresa debería traer a alguien como un empleado para que ayude con todo este análisis y esté trabajando en lo que es la mercadotecnia? ¿Cómo crees que sería una buena dinámica para una empresa pequeña? Yo creo que va a depender de tu modelo de negocio. Va a depender de tu modelo de negocio y de realmente cómo estés utilizando el canal. Suponte suponte que tú lo que eres es una persona que organiza pequeñas fiestas infantiles, Ujú, ¿sí? Pues obviamente tu producto final es hacer la fiesta. ujú, Pero resulta que lo que tú estás vendiendo es la creatividad, la capacidad de organizar y de armar la fiesta. Con lo cual quizás lo que realmente es importante para ti es la presentación, es la imagen. Entonces tú subcontratas la ejecución de la fiesta, la mesa, los vasos, los platos, la torta, ujú, ¿sí? Tú eso lo subcontratas y a lo que tú te dedicas es a tomar la fotografía, es a publicar la fotografía, los comentarios, los likes. Entonces date cuenta cómo cambió el negocio. El que era decorador se dedicaba a hacer la fiesta, pero él se dio cuenta que su core es la imagen. Entonces él puede decidir ser el community manager ujú, y ser el content manager y hacerle seguimiento a la cuenta y subcontrata en un tercero la ejecución. ujú. ¿Qué quiere hacer la persona?
Mm, Que sí es cierto es que en pequeñas empresas de emprendimiento, todo esto lo hacen los emprendedores. ¿Por qué? Porque todavía no tienen un flujo de caja que les permita subcontratar o contratar a terceros. Lo ujú, verdad es que en una pequeña startup, en una pequeña emprendimiento, empresa de emprendimiento, tú eres el que vende, el que factura, el community manager, el que desarrolla producto, el que hace las pruebas. En la medida que la empresa genere un cash, pues tú podrás dedicarte a tales o cuales actividades. Pero ujú, eso lo va a decir la evolución en que tú estás desarrollando tu empresa. Una vez que ya yo me convierta en el estratega, hace sentido que delegue en un tercero, que lo puedo subcontratar o se lo puedo dar a una agencia de publicidad según una estructura de costo. ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que es core para mí? ¿Y qué es lo que es y qué es lo que no es core para el negocio? Entonces yo me quedo con lo que es core y lo demás lo tercerizo. Fíjate que yo hace poco leía, Apple no fabrica equipos. mm, Apple terceriza la fabricación de sus máquinas y de sus teléfonos en países asiáticos. Entonces, ¿qué hace Apple? Mercadeo, desarrollo de productos, imagen, servicio. ujú. Es interesante. Pero regresando a la pregunta que tenía, suponiendo que la empresa ya es pequeña, pero ya tiene su flujo de efectivo, ya tiene un flujo de efectivo, ya tiene, vamos a decir que ya es sustentable, ¿no? Ya es una empresa sustentable, pero está en lo que ahora están en la etapa que le llaman de growing pains o los dolores de crecimiento donde ya llegaste al punto donde o tienes que crecer o te vas a quedar ahí ya porque ya llegaste al tope de productividad. Entonces ahora están tratando crecer y están tratando crecer y para crecer pues obviamente necesitas vender más y para vender más necesitas lo que es más publicidad, marketing y todo lo que estamos hablando. Una empresa que quiera hacer un marketing bien fijo a lo que al niche, ¿no? Que vamos a decir que están vendiendo un café que solamente personas de 25 años lo pueden tomar. Es un ejemplo exagerado, pero para decir es un niche, nada más cierto grupo de personas lo va a hacer. A ese punto, a un ejemplo así, ah, Ah, creo que la pregunta real es, ¿a qué momento se recomienda ya traer una persona que te ayude con toda esta mercadotecnia? ¿A qué momento de la empresa, el crecimiento de la empresa? Yo creo que tú lo dijiste, ¿no? Yo creo que es más un tema de P&L y cómo la compañía está creciendo. O sea, un poco mirar las ganancias de pérdida y los gastos de la compañía. Pero volviendo al modelo inicial, a tu pregunta inicial, quizás en una compañía que está comenzando a crecer, que no tiene todavía el flujo de caja para tener las estructuras, los beneficios, las capacitaciones, la competitividad, garantizar la permanencia de los empleados en la compañía, yo recomendaría quizás contratarlo. ¿Qué haría yo? Buscar una empresa de mi tamaño para el cual yo sea un cliente interesante, atractivo, y yo desarrollaría una alianza y ¿por qué no contrataría un part-time bajo unos acuerdos de servicio, bajo unos indicadores y le entregaría eso a un especialista? De Mm, manera que yo le diga, esto es lo que yo necesito, estos son los indicadores que yo espero, cúmplelos. Y en base a eso logramos un fee. Porque cuando mm, te traes la persona, tú sabes lo que significa tener personal subcontratado. O sea, es un mundo desde el punto de vista legal, motivacional, flujo de caja, y quizás la compañía deba estar más enfocada en producir y en atender clientes. Entonces, ujú. es lo que yo pensaría. Sí, sí, Nuevamente, eso es ganancias y pérdidas y ver cómo estos gastos pueden afectar mi profitability y en base a eso tomo la decisión. Pero para una compañía que está en crecimiento, en desarrollo, yo no vería descabellado contratar a un aliado para el cual yo agregue valor y que me haga ese trabajo. claro, claro, claro. Para que me dé un precio competitivo. Pedro, ahora voy a cambiar un poquito el tema ahora
y me gustaría ver si tienes una de esas bolas mágicas donde ves el futuro. Este, ¿Tiene alguien envisionado, alguien tiene ya previsto más o menos lo que sería la quinta revolución? ¿Alguien está hablando de eso o todavía no se sabe? Sí, 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 hay gente que está hablando ya de la quinta y están hablando de la 5.5, pero yo creo que estamos tan en pañales en la cuarta y hay tantos conceptos que estamos todavía trabajando, que para mí irnos a la 5.5 suena a eso que tú decías, a ese adivinar. Ujú. Yo creo que en este momento, en los próximos 5 o 10 años, hay tanto trabajo por hacer y hay tantas oportunidades de negocio que créeme, estamos a tiempo, los que nos graduamos de software, de estudiar animación digital computarizada, los que nos graduamos de mecánica, de estudiar cibernética, robótica, sensores, estamos tan a tiempo y creo que aprendiéndolo, tenemos tanto por desarrollar y tanto por aprender y tanto por aportar y beneficiarnos, que yo me preocuparía más en este momento por los próximos 10 años. Y yo Mm, creo que en los próximos 10 años hay muchísimo por aportar, muchísimo por hacer y muchísimo por ganar. Para estar pensando, no sé, minería en el espacio. O sea, hay una cantidad de conceptos que todavía lucen utópicos. Pues sí, hay que estar pendiente de ellos, pero los que somos del común, del día a día, creo que tenemos mucho por hacer y mucho por beneficiarnos en modelos de negocio rentable, rápido, con una inversión manejable para una pequeña familia o para un pequeño inversionista. mm, Yo creería más en eso. Cómo aprendo y cómo me preocupo sobre todo porque mis hijos comiencen a ver estas nuevas carreras. ujú, ¿Cómo hago que mi hijo aprenda a diseñar avatar, animación, realidad aumentada, realidad de las cosas? O sea, hay tanta tecnología y tanto por aprender y tanto desarrollo en los próximos 2 5 10 años que yo creería que es allí donde debemos estar enfocados. Cómo utilizar estas tecnologías en los próximos 10 años para que me genere productos y rentabilidad para los próximos 15 20 años. y O hablando sea, de... es tanta la oportunidad, es tanta la oportunidad, y como hablan por ahí de océanos azules, son tantos los océanos azules y las oportunidades que hay, que yo creo que ese debiera ser nuestro foco, identificar esos nichos y comenzar a explotarlos como negocios y modelos de negocio viables. Sí, y hablando de eso, de aprovechar de la cuarta revolución y el Big Data y todo eso, ah, ¿podrías explicar a la audiencia lo que es la ventaja del 5G? Porque creo que a esto me costó a mí tiempo a entenderlo, porque vimos lo que era el 3G y luego nos metimos al 4G y estaba hablando de lo que es la velocidad de Internet, ¿no? Ah, y creo que del 3G al 4G, pues todos dijimos, bajo las películas un poco más rápido, bajo esto un poco más rápido, pero el 5G es un paso exponencial y me gustaría que brevemente nos expliques qué significa el 5G para esta cuarta revolución. Es un enabler, es un habilitador total. Primero vamos a verlo como usuario, ¿no? Pues sí, definitivamente en mi casa, en el trabajo, voy a tener acceso a velocidades de transmisión muchísimo más altas por unos precios bien competitivos, ¿no? No sé, uno puede hablar que yo puedo tener hoy en día 4 megas, 10 megas, 20 megas, 40 megas. Hay quienes hablan, sí, y es una velocidad bien interesante, pero
con 5G hay quienes están hablando de 900 megas y hasta de 1 giga de transmisión de datos, ¿no? Entonces, definitivamente, esos tiempos de respuesta para videoconferencias, para streaming, son cosas que cualquiera lo vería como que, wow, qué bueno. Ujú. Pero, imagínate entonces cuando tú tengas un medidor de azúcar en la piel que está transmitiendo valores de azúcar en tiempo real, o medidores de ritmo cardíaco o medidores de tensión, que está transmitiendo información en tiempo real. Y enciendes el carro y los sensores del carro comienzan a enviar información en tiempo real. La nevera, el televisor, los asistentes, el teléfono. Imagínate la cantidad de ancho de banda que todos estos dispositivos y todos estos sensores necesitan para enviar la información. Ujú. Entonces, allí es donde entra la verdadera fortaleza del 5G, porque ya no solamente está sujeto a tu plan de datos, a tus 40, 50, 400 megos, a 50 megas, sino que está disponible ese gran recurso que se llama 5G y cómo toda esta cantidad de dispositivos del Internet de las Cosas van a aprovecharse de esta red para enviar información. Y Ujú. cuando tú como un cliente quieras analizar, extraer, transmitir y procesar data, ahora tienes un túnel o un canal de transmisión de información mucho más ancho para tú traértela y tú analizarla en el caso de que si era caso. Entonces, para mí allí es donde está el verdadero sentido de la 5G. Cómo 5G está habilitando para que toda la información de los millones y cientos y miles de millones de personas que estamos utilizando, de alguna forma pueda ser transmitida, procesada y tenga un uso para la sociedad. Para Ujú. mí ahí es donde está el verdadero, tú que trabajas en una planta de manufactura, ¿cuántos sensores hay desde que entras al edificio hasta que el consumidor se consume el producto? Imagínate Ujú. todos esos sensores transmitiendo información cada segundo, cada 5 segundos, cada minuto, cómo procesar esa data y cómo hacer análisis predictivos de esa data. Para mí es allí donde está el verdadero uso y sentido de 5G, porque está haciendo posible que la revolución industrial tenga acceso a la información y se le pueda dar el uso y el sentido que realmente le queremos dar. No sé si me expliqué, Oscar. Sí, sí, sí te explicaste, sí, sí lo entiendo y inclusive me nació una pregunta en lo que te estaba escuchando. ¿Tú crees que, porque ahorita, como lo entiendo yo, tenemos el celular, ¿no? Está el celular y tiene una capacidad de procesamiento bastante rápida y el internet está mandando y recibiendo información. ¿Tú crees que cuando salga el 5G estaríamos al revés, donde podemos mandar y recibir tanta información que nuestros sistemas ahora ya no van a tener la capacidad de procesarlo? No, no, realmente no creo porque la capacidad de procesamiento y la capacidad de cómputo están creciendo exponencialmente a una media de 5 o 6 meses. Entonces, la verdad es Mm. que no creo que vaya a llegar a ocurrir. Y volvemos a lo mismo. Uno pudiera decir a nivel de espacio, de storage, de almacenamiento, pero volvemos a lo mismo. ¿Para que yo quiero tener el storage en el teléfono? Si el storage lo tengo en la nube y tengo mucho ancho de banda para accesarlo. Ujú. Entonces la verdad es que no necesito almacenamiento. Lo que necesitaría es procesamiento. Sin embargo, fíjate que es un nuevo paradigma y quizá ese sí lo vayamos a dejar para la quinta revolución, es la computación cuántica. Mm. ¿Sí? Con la computación cuántica, ahora estamos hablando de que la velocidad de cómputo es de millones de veces superior a la que tenemos hoy en día.
Mm, Entonces, la verdad es que yo no creo que el procesamiento en el mediano plazo vaya a ser un problema. Yo creería, y lo han demostrado las distintas leyes que estamos manejando, definitivamente esto es algo que va a seguir creciendo exponencialmente. Hay una ley, incluso Metal Café, creo que habló de que las comunicaciones traen aplicaciones, las aplicaciones traen usuarios, los usuarios requieren comunicaciones. mm, Entonces, más comunicaciones, se implementan más comunicaciones y las más comunicaciones traen más aplicaciones y las aplicaciones traen más usuarios que requieren más comunicación. Entonces es un ciclo como continuo y yo creo que cada día la tecnología sigue avanzando y por eso ya se está hablando de 5G, de 6G, de 6.5G y de computación cuántica. Entonces la verdad es que yo creo que en ese paradigma vamos a seguir evolucionando y vamos a seguir desarrollando. mm. Ok, muy bien. Am, bueno, todos estos temas para mí, a mí la verdad me parecen fascinantes porque nuevamente estoy involucrado de cierta forma como usuario en todo esto, en lo que es la manufactura. Y podríamos seguir hablando de todos estos temas, creo que por varias horas más. Pero quiero dar cierre a lo que es este episodio que me pareció bastante interesante, pero me gustaría que nos dejaras con un pensamiento, un consejo, algo con los que nos quieras dejar, algo que le quieras decir a la comunidad respecto a toda esta tecnología o cómo ves tú tu perspectiva personal. Ya te escuché hablando de cómo guiar a la juventud, a tus hijos, cómo guiarlos para que vayan adaptándose a todo esto. ¿Con qué nos puedes dejar, Pedro? ¿Qué es lo que crees que deberíamos de escuchar? Yo creo, yo creería que, por ejemplo, para mí, porque ha sido mi experiencia, yo creo que todos tenemos que tener una capacidad innata de ser curiosos, de ser exploradores, pero con propósito. Mm, ¿Qué significa eso? Oye, qué interesante eso que habló Oscar en su podcast, qué interesante esto que dijo Pedro. Voy a meterme a Google a investigar, pero no es investigar por hobby, por obtener la información, sino es que, ¿qué hago? ¿Qué mm, voy a hacer con esta información? Y no porque no soy ingeniero de software o no soy ingeniero electrónico, sino que, ¿qué quiero decir cuando digo propósito? Es qué voy a hacer con este conocimiento. Porque si no hago nada, lo dejo en el mundo de la fantasía. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? De que debemos ser curiosos con propósito y el propósito debe ser reinventarme. Estamos a tiempo de aprender todas estas nuevas tecnologías, de explorarlas, de aprenderlas y de apropiárnoslas y convertirlas en modelos de negocio. ujú, Entonces, si yo creo que debe quedar un mensaje, es que esas tecnologías no son para la gente de Google, no son para la gente de Apple, de Microsoft o de la NASA, son para nosotros. Seamos curiosos y aprendamos a utilizarla. Te voy a poner un último ejemplo y me disculpas que sea personal. Mi hijo, Andrés, Andrés tiene 12 años y hace 2 meses decidimos a ponerlo a hacer un curso de programación. Niño de 12 años, sexto grado, curso de programación. Cualquiera diría que es loco, mm, en vez de que aprenda matemática y español. Bueno, te informo que ya mi hijo ha publicado 3 juegos en Google Play. mm, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que esto no es para científicos, esto es para personas como tú y como yo. sí, Pero tenemos que ser curiosos y tenemos que darle un sentido de propósito. ujú, No es leer por leer. Ahora, ¿cómo esto lo traduzco en un producto que sea rentable para mí? ¿Qué tecnologías utilizo y cómo las convierto en un producto? ujú, Y no solamente me refiero a un café o a un sándwich, sino a un servicio digital.
Sí. Entonces, mi recomendación o mi último mensaje es, seamos curiosos con propósito y ojalá ese propósito sea rentable no sé si te hace sentido, Oscar, ese último comentario. Sí, sí, bastante porque yo sigo una persona en YouTube que se llama Mark Rober y él es un ingeniero mecánico con maestría en ingeniería mecánica, trabajó para la NASA y ahora se dedica a hacer videos de YouTube. Y uno de los videos que hizo fue precisamente lo que tú comentaste de tu hijo, que sea curiosa la gente. Y él lo explicó de una manera muy sencilla. Daba ejemplos como por decir, ah, si tú aplastas, si tú te agachas, te levantas, estiras los brazos y empujas esto, este va a ser el resultado. Entonces te daba secuencias de actividades y luego te decía, esta secuencia de actividades que te estoy pidiendo que hagas es una secuencia de programación. Y si tú lo aplicas en la programación digital, en lugar de tener una recompensa, tendrías un producto. Y no le estoy haciendo ningún favor a Mark Robert como lo estoy explicando yo, como lo explicó él. Pero muy interesante, voy a compartir el vínculo de ese video de esta persona con el episodio pero sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Un dato que no comparto mucho es que yo también a mis 12 años precisamente, mi papá me metió a un curso de programación, solamente que los cursos de programación de aquellos años eran muy diferentes. Aprendí a programar lo que era en Excel, creo que era programación en Excel, lo que es Visual Basic y lo que era, um, ¿cuál era el otro? No, era más viejo que eso. Era antes del Excel, era en uno de versión de sistema operativo de DOS. Ya ni me acuerdo el nombre. Pero sí aprendí un poquito lo que era programación y es por eso que metí a estudiar lo que es ingeniería mecánica con mi especialidad en robótica. Pero, en fin, Pedro, me gustó mucho lo que dijiste. Comparto tu sentir en eso de que la gente tiene que ser curiosa, y aplicar lo que aprendes, aplicar lo que estudias, lo que investigas. Eso es mucho, muy importante porque todo el conocimiento en la mente que no es aplicado es desperdiciado. Entonces, um, esto no lo platicamos de antemano, pero tú obviamente tienes tu negocio. Si alguien quiere contactarse contigo y aprender más, trabajar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, el canal que yo más utilizo es LinkedIn. Me pueden contactar a través de LinkedIn o me pueden escribir a mi cuenta de correo pjguerre@gmail.com. La puedes publicar, compartir como parte del link del video. No tengo ningún problema y estoy completamente a la orden. Ujú. Yo soy coach profesional y coach de agilismo y de emprendimiento, con lo cual, con el mayor de los gustos, podemos trabajar juntos y apoyar y asesorar en lo que sea posible o en lo que se requiera. Sí, sí, obviamente tienes un mundo de conocimiento contigo y eso es algo que alguien podría bien aplicar para sus empresas, como ya asesorarse contigo de manera tipo coach o de alguna manera que los puedas guiar. Entonces, quiero agradecerte por estar conmigo el día de hoy. Quiero recordarle a mi audiencia que pueden contactarme vía WhatsApp. Si quieren información de Pedro, la que acaba de comentar, yo se las puedo enviar por WhatsApp también. Nada más mándenme un mensaje al +1-334-568-8845. Nuevamente, el +1 es el código del país, de Estados Unidos, y el teléfono es 334-568-8845. Pedro, nuevamente fue un placer, un honor tenerte conmigo. Gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos y espero que estés bien. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Oscar. Oye, Oscar, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad y bueno, seguimos en contacto. Espero podamos en una nueva oportunidad compartir otro tema de interés, ¿vale? Así es.